La sentencia, su redacción y pronunciamiento. Vamos a platicar un poco acerca de esto después de la introducción. Hola, ¿qué tal amigos y amigas de Ágora Judicial? Es un verdadero gusto y placer el poderlos saludar de nueva cuenta. Quiero empezar agradeciendo por los mensajes que hemos recibido, por las interacciones que hemos tenido con muchos de ustedes. Gracias por hacernos llegar sus observaciones. Es bastante enriquecedor el hecho de saber que usted pues nos sigue y está allí atento a lo que se publica en su canal. Para ya casi ir finalizando acerca del tema del debate oral y público, la tramitación que lleva, nos correspondería abordar o platicar un tanto acerca de la sentencia, lo que esto conlleva y algunas circunstancias muy particulares que debemos de observar, que de acuerdo a mi interpretación pues debiesen de abordarse dentro del tema de la sentencia, no solamente como cuestión de fondo, sino en todo caso en cuanto a las formalidades. Y el artículo 388 del Código Procesal Penal es un artículo que establece una norma bastante, diría yo, garante de que la resolución del tribunal pues revista precisamente de los principios y de las garantías establecidas en la Constitución. Para poder empezar a abordar el tema debemos decir que en principio, y así es como inicia el párrafo del artículo 388 del Código Procesal Penal, debemos de tener claro que los jueces, las juezas, miembros del tribunal sentenciador no podrán dar por acreditados en la sentencia otros hechos u otras circunstancias que los descritos en la acusación. Esta es una garantía plena del derecho de defensa, puesto que acá encuentra consonancia absoluta todos los principios establecidos en la propia Constitución Política de la República de Guatemala, puesto que evidentemente una persona, un ciudadano, no puede ser sometido a juicio y desconocer cuáles son los hechos sobre los cuales estará siendo juzgado, o peor aún, ser sancionado por hechos para los cuales no tuvo la posibilidad de plantear una defensa adecuada o una defensa oportuna. Por eso es que el legislador en el artículo 388 establece claramente que el tribunal no puede dar por acreditados hechos distintos a los contenidos en la acusación. Por supuesto, hay una excepción a esta regla y es precisamente la última frase establecida en este artículo, salvo cuando favorezca al acusado. Es decir, que este artículo realmente lo que hace es garantizar que la persona no sea sometida a juicio y sancionada por hechos a los que nunca tuvo la oportunidad de defenderse. Y en todo caso, si durante el desarrollo de la audiencia del debate, a través de la presentación de la antítesis o de la teoría del caso que se pueda manejar por parte de los defensores de los o las acusados y acusadas, pues surten o surgen a la vista elementos que puedan aclarar los hechos establecidos en la tesis fiscal y puedan acreditarse y estos finalicen por dar, diría yo, beneficio o sí por favorecer a la persona o a las personas que están siendo acusadas, pues obviamente en ese caso el tribunal efectivamente sí puede acogerlos como hechos establecidos, como hechos reales en beneficio de las personas que están siendo acusados o acusadas. Y acá surte un elemento también sumamente importante, lo establecido en el siguiente párrafo del mismo artículo. El legislador establece que en la sentencia el tribunal podrá dar al hecho una calificación jurídica distinta de aquella de la acusación o del auto de apertura a juicio.
o imponer penas mayores o menores que las pedidas por parte del Ministerio Público. Yo tengo un particular criterio en relación a este párrafo. Si bien es cierto que el legislador propone y faculta al tribunal sentenciador a dar una calificación jurídica diferente al hecho por el cual se ha sometido a juicio a una persona, considero que el límite a esta regla es cuando la calificación jurídica que se le va a dar a ese mismo hecho es más grave que la o por la cual han sido sometidos o sometidas a juicio las personas. Trato de explicarlo. Si una persona acude ante un tribunal sentenciador por remisión a juicio por parte del juzgado de garantías, acusada de su participación en la comisión del delito, por ejemplo, de homicidio, pues el tribunal sentenciador tiene la prohibición de dar por acreditados otros hechos, pero tiene la facultad de poder dar una calificación jurídica distinta al mismo hecho. Este mismo hecho, probablemente por las circunstancias en las que haya sido elaborada la tesis fiscal o admitido el auto de apertura, podría no dar la calificación jurídica oportuna, sino una distinta, y podría el mismo hecho ser calificado como asesinato. Por lo tanto, el tribunal podría, al momento de dictar su sentencia, poder, valga la redundancia, darle una calificación distinta, no de homicidio, sino de asesinato. Sin embargo, considero que dar una calificación más grave a la cual o por la cual se ha sido remitido a juicio, creo que sí vulnera el derecho de defensa. Estimo que no es pertinente el poder hacer ese cambio de calificación jurídica, por virtud que efectivamente se estaría dejando en un estado de indefensión a la persona, salvo que se advierta la posibilidad del cambio de calificación jurídica de conformidad con lo que establece el artículo 373 del Código Procesal Penal, y haciendo consonancia a las reglas que se establecen dentro de ese artículo, podría darse una calificación jurídica al hecho un tanto más grave, pero si se ha permitido que la persona pueda defenderse oportunamente incluso de esa posibilidad de cambio de calificación jurídica. Así que creo en todo caso que este segundo párrafo del artículo 388 opera en los casos en los que una persona o unas personas están siendo juzgadas por su participación en la comisión del delito de asesinato, pero el tribunal estima que de los hechos probados durante la audiencia de juicio únicamente se puede probar que lo ocurrido no ha sido, no alcanza para determinarse una participación en la comisión del delito de asesinato, sino en todo caso en la comisión del delito de homicidio, lo cual en cuanto a la sanción pues hay una diferencia bastante significativa. Así que en esos casos el tribunal, sin hacer advertencia preliminar, podría dar una calificación jurídica distinta al mismo hecho por el cual han sido enviados a juicio. Ese es un particular punto de vista. Posteriormente a este momento encontramos en el artículo 389 los requisitos de la sentencia, los cuales pues sabemos que de no contenerse dentro de la propia sentencia, los mismos podrían la misma podría ser objeto de anulación por virtud de que faltarle alguno de estos requisitos, los cuales se establecen claramente en el artículo precitado. Pero sí quiero en todo caso, y me interesa un poco más abordar acerca de lo que establece el artículo 390 del Código Procesal Penal acerca del pronunciamiento de la sentencia. Debemos de tener en perspectiva que hay dos momentos básicamente en los cuales podemos comprender o contextualizar acerca de la comunicación de la decisión del tribunal. Lo ideal en todo caso sería que luego de recepcionada toda la prueba, luego de que se ha discutido acerca de la necesidad o no de la incorporación de prueba nueva y haber escuchado las alegaciones finales, así como las peticiones finales de las personas, tanto víctimas como sindicados, el tribunal pasaría a deliberar y comunicaría de manera inmediata su sentencia. Sin embargo,
sabemos muy bien que la elaboración de una sentencia, si bien es cierto, no requiere de formalismos exageradamente establecidos dentro de la misma, hay casos en particular que sí requiere de una estructuración, de una idea, de un pensamiento que nos lleve precisamente a tener claro o a tener específicamente cuáles han sido los puntos o los argumentos o las pruebas y las pruebas más bien que han convencido al tribunal para tomar la decisión que han tomado. Así que generalmente usted no va a encontrar que inmediatamente determinada la deliberación se vaya a entregar una sentencia. En realidad podría darse el caso, pero considero que es la excepción a la regla general. Es una afirmación muy atrevida de mi parte, no conozco estadísticas al respecto, pero es lo que yo he podido apreciar. Así que de esa cuenta se establece que finalizada la deliberación, entonces el tribunal procederá a comunicar cuál es su decisión. En primer lugar, a comunicar si está integrada o si está completa la sentencia que se ha dictado en el caso, o si no, advertir que por virtud de la complejidad de las circunstancias, pues la redacción de la sentencia estará siendo diferida por el plazo que establece el artículo 390, que es un máximo de 5 días para poder entregar pues el contenido íntegro de la sentencia. Así que en ese momento únicamente se harán las argumentaciones en relación a lo que el tribunal ha convenido, a lo que el tribunal ha concluido, y evidentemente si ha existido algún voto razonado, pues hacerlo saber en ese mismo momento. Debemos de tener claro que esta argumentación son matices generales, son matices, digamos, en el contexto de la decisión a la que ha llegado el tribunal. No es que esta argumentación se desprenda al contenido íntegro de la sentencia, no tendría ningún sentido, porque si no, en todo caso, se haría la lectura íntegra de la sentencia, sino que en este caso se harían únicamente las argumentaciones relacionadas al por qué el tribunal llega a la conclusión a la que ha llegado, y obviamente la parte resolutiva, es decir, la parte en la que dispone de declarar la existencia de responsabilidad penal o la absolución de las personas o personas que están siendo juzgadas o que fueron juzgadas. De igual manera, de existir sentencia condenatoria, o sea, de existir una decisión de determinación de responsabilidad penal, se haría mención efectivamente a cuáles son los motivos que el tribunal tiene para imponer la sanción y cuál es la sanción que se está imponiendo, y de esa cuenta básicamente se estaría, digamos, haciendo la comunicación de la parte resolutiva. Soy del particular criterio que en este momento del proceso, cuando existe una sentencia de carácter absolutorio de conformidad con lo sentenciado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sentencias que se citaron en nuestros videos anteriores. Usted recordará de la fase de Escuchando tu Conocimiento de este mismo canal. Hablábamos acerca de una diversidad de sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que advierte que desde el momento en que los jueces y juezas tengan el conocimiento de la existencia, la posibilidad de que una persona deba de dejar de sufrir o de padecer la prisión, se debe de ordenar la inmediata libertad de la misma. Así que en ejecución provisional del fallo, soy del criterio de cuando se determina una sentencia a carácter absolutorio, desde el momento en que se comunica el fallo, debiese la persona o las personas que se encuentran guardando prisión preventiva inmediatamente recuperar su libertad. Igualmente, en ese caso de no entregarse el contenido íntegro de la sentencia en ese momento, se estaría citando a los sujetos procesales para el día y la hora en que la misma les estaría siendo entregada. Y al respecto quiero indicar un elemento bastante importante. El artículo 390 en la parte final establece que la lectura valdrá en todo caso como notificación. Esto significa entonces que al momento en que el tribunal sentenciador convoca para que los sujetos procesales escuchen el contenido íntegro de la sentencia a través de su lectura, todos quedan notificados. Fíjese que el legislador en este caso, tanto del artículo 390 como del contenido completo del artículo 390, no establece la obligatoriedad
de emitir notificaciones con posterioridad a la fecha de la lectura de la sentencia. Ese es un aspecto que hay que ser muy cuidadoso en poderlo comprender. El legislador lo que establece es que con la lectura de la sentencia los sujetos procesales quedarán notificados de la misma. Aunque si bien es cierto, comparecer a la lectura de la sentencia es un derecho, porque ya a partir de este momento, habiéndose declarado cerrado el debate, ya no existe la obligatoriedad de la comparecencia a esta audiencia de lectura de sentencia, sino que en todo caso es un acto voluntario de los sujetos procesales. Lo que sí es cierto es que el tribunal, al momento de llevar a cabo la lectura íntegra de la sentencia, con eso da por notificadas a todas las partes, indistintamente a que estos lleguen o no lleguen. ¿Y por qué es importante este elemento? Bueno, pues es importante porque es a partir del día y la hora de la lectura del contenido íntegro de la sentencia que empieza a correr el plazo para plantear la actividad recursiva. En este caso, si así conviene, pues la apelación especial. Sería o es verdaderamente grave el hecho de que se cite para que los sujetos procesales se enteren del contenido íntegro de la sentencia, y que por virtud de que uno no llegó, pues a este deba de notificársele. Al momento de ejercer esa notificación tradicional, como anteriormente se hacía de la sentencia, sucede una suerte de complejidad en cuanto a partir de cuándo entonces empieza a correr el plazo de la apelación especial. Soy del particular criterio que el día de la lectura de la sentencia, aunque no se acuda a escuchar la misma, se tiene la obligación, de conformidad con el artículo 390 en el último párrafo, de ir y recoger las copias que sean necesarias para el planteamiento de la actividad recursiva que se considere pertinente. De esa cuenta entonces el plazo para la apelación especial, en este caso que son 10 días, vencerá para todos en la misma fecha, y el día número 11 se estaría remitiendo, bien sea para el Tribunal de Alzada si se han planteado apelaciones especiales, o bien para el Tribunal de Ejecución correspondiente, para que se haga o se ejecute lo determinado en la sentencia, o en su caso, pues igualmente al archivo como corresponde la sentencia de mérito. Y de esa manera entonces no se entra a la discusión de por qué el expediente podría quedarse, o el control jurisdiccional sobre el expediente podría quedarse por más tiempo de los 10 días que establece la ley para la recepción de la apelación especial, y eso nos podría generar algún tipo de confusión en relación a en qué momento el expediente ha sido elevado a la sala jurisdiccional si yo no estoy de acuerdo y presenté mi recurso de apelación especial, o en todo caso si el expediente ya se fue al archivo por virtud de haberse declarado una sentencia de carácter absolutorio para poder ejercer pues mi derecho a lo que conviene administrativamente a la persona que haya sido juzgada, o en todo caso en qué momento el mismo tribunal ha remitido el expediente al Tribunal de Ejecución para pues que se hagan las declaraciones que sean pertinentes en cuanto a si ha existido una sanción, o en todo caso verificar el pago de una conmuta si es el caso de acuerdo a la determinación que se tenga en la sentencia. Es decir, ese estado de incertidumbre es el que se debe de evitar. ¿Y cómo se evita? Pues precisamente dando una interpretación objetiva a lo que establece el artículo 390. Con la lectura de la sentencia, lleguen o no lleguen los sujetos procesales, empieza o quedarían todos notificados, y a partir de ahí empieza a correr el plazo de la actividad recursiva que se quiera ejercer, y entonces todos estaríamos plenamente sabidos y convencidos de cuáles son las fechas, de cuáles son los momentos, cuáles son los días y qué curso va a tomar el expediente según corresponda. Recuerde usted que en todo caso de plantearse la apelación especial, pues obviamente se estarán haciendo las notificaciones correspondientes de que se ha planteado el recurso de apelación especial, y al estar sabidos de esto, pues obviamente estaremos sabidos de en qué momento o cuál será el curso que ha de tomar el expediente según corresponda. Si la sentencia ha sido de carácter condenatorio y se ha ejercido el derecho a la reclamación de reparación civil,
efectivamente se ha de establecer una audiencia específica para el efecto, de la cual estaremos hablando en una próxima entrega. Como siempre, es para mí un gusto el poderlo saludar, el poderla saludar. Le pido por favor suscríbase al canal, envíenos sus likes, envíenos sus comentarios, hágale clic ahí en me gusta en la parte de abajo. Igualmente conéctese a través de nuestra página en www.facebook.com/Agora Judicial GT para poder seguir pues obviamente esta serie de vídeos y de discusiones que a la larga lo que pretendemos es aportar en cuanto a la experiencia y al conocimiento acerca del derecho procesal penal. Para mí un gusto saludarlo, saludarla, que tenga usted una excelente semana.